Le agradezco mucho que nos acompañe aquí en el estudio para aclarar todas sus dudas al doctor Jorge Arturo Zavala, que es otorrinolaringólogo. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, Francisco. Encantado de estar con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque creo que es muy importante que alguien que sí sabe del asunto le explique a la gente, porque he visto cualquier cantidad de burradas en las redes sociales que ya de verdad creo que eso es lo primero que nos debe de preocupar, la ignorancia sobre el tema, doctor. Definitivamente, tenemos que entender que estamos viviendo un fenómeno nuevo. Es algo que de verdad sorprendió al mundo. El primer caso fue el 1 de diciembre y el gobierno de la República China tardó casi 30 días en implementar un programa de contención. Se sabía que esto se iba a salir a nivel mundial por las comunicaciones modernas, ¿no? Los aviones y todo esto, y sabíamos que iba a llegar a México. Tenemos la experiencia de epidemias pasadas, de crisis pasadas, y eso puede ayudar un poco, pero sí creo que es muy necesario ni minimizar ni exagerar la situación. Claro. A ver, vamos cosa por cosa, mi querido doctor. ¿En qué momento o cómo te puedes contagiar de este virus? Bien, lo primero que hay que saber es que es un virus respiratorio y los virus respiratorios se contagian a través de las secreciones. Prácticamente estamos hablando de las gotas de saliva, se llama flush o aerosol, que se expiden al estar hablando, simplemente al estar hablando expedimos saliva. Claro. Entonces, estas gotas están cargadas de partículas virales, que es el coronavirus, que es un virus beta 2, coronavirus se llama, parecido al del SARS del 2009, del 2003. Y entonces, esto se puede contagiar no solo inhalándolo. Estas partículas quedan impregnadas en la ropa, en la piel, en la cara. ¿En los muebles? En lo que se llama fomites, en los muebles, en la ropa, en los barandales, en los baños, en los libros, en los relojes, en todas partes. Entonces tú tocas esto y al tallarte la cara puedes inocularlo, incluso al tallarte los ojos. Entonces es importante entender que es sumamente contagioso, pero además, para complicarlo un poco, se empalmó esto con la influenza, que todavía tenemos casos en el país. Claro. La influenza tiene un pico de diciembre, enero, febrero, marzo todavía hay casos de influenza, y entonces se empalman y muchos cuadros se parecen el coronavirus con la influenza. Eso hace que todavía sea un poquito más difícil el diagnóstico. De diagnosticar. ¿En qué momento, además yo ya me toqué la cara, lo inoculé en mi cuerpo, cuánto tiempo empiezo ya a ser contagioso también para las demás personas? Eso es muy importante. Quizás sea lo más importante de atender. Los estudios y las revisiones han dicho que tú eres contagioso desde antes de tener síntomas, 1 o 2 días antes. Y entonces estamos hablando de un periodo de incubación de 2 a 5 días. 7 días a lo máximo. Se recomienda un aislamiento de 14 días para esperar el tiempo suficiente para ver que no se haya reportado los síntomas. El problema importante de esto es que una buena parte de los pacientes no presentan sintomatología y ya están siendo contagiosos, son transmisores potenciales. Claro, eso es el gran peligro de esto, ¿no? Ese es el gran peligro, porque te voy a poner un ejemplo. Tú vienes en un avión. Fíjate lo grave de esta situación. Tú puedes viajar, por ejemplo, a Australia. Haces una escala en San Francisco, luego haces una escala en Inglaterra, luego uno en Japón y llegas a Australia. En 24 horas eres un potencial contaminante en 3 continentes. ¿No? Durante el avión tú no tienes temperatura, entonces te pasas los controles, los filtros, pero empiezas a toser, empiezas a sentirte mal en las 10 horas de vuelo. Y entonces, lo que pasó con el avión en el que venían unos empresarios de un viaje de Vail, y obviamente hay una serie de contagios, ¿no? Claro. Entonces, tú llegas y pasas una revisión aduanal, pasas una serie de filtros y has estado en contacto con mucha gente que ya se dispersó. Habitualmente decimos, vamos a tratar de ver cuáles son los contactos que tuvo esta paciente una vez que se hizo positivo, ¿no? Claro. Pero muchos pacientes pasan asintomáticos y son potenciales contaminantes, ¿no? Claro. Eso es muy importante también. Estaba yo leyendo algunos documentos de la Organización Mundial de la Salud. Estaba leyendo también un artículo de la revista Science en donde dice que esos controles en los aeropuertos, que la verdad, pues a veces son nada más un asunto para tranquilizar a la gente, porque no son eficaces en la detección de pasajeros que pueden estar infectados, y que a lo mejor lo más importante es la declaración que ellos mismos hagan al respecto de si estuvieron en peligro de haberlo contagiado, de haberlo contraído, ¿no? El problema es muy serio, te voy a explicar. Imagínate que llegan al aeropuerto y dicen, viene de China, viene de Estados Unidos, viene de Italia. Hay 120 países que tienen el virus ya. Los vuelos nacionales, un vuelo de Cancún, por ejemplo,
puede traer turistas que estuvieron en Cancún 3 o 4 días, pero hace 6 días o 7 estuvieron en España. Entonces, realmente se complica la situación. Claro. El punto aquí importante es entender lo que está pasando en otros lugares del mundo y reaccionar a tiempo. Claro. Ayer oía el comentario de que en la epidemia de H1N1 que hubo en México se reaccionó muy pronto. Sí. Y que ahorita las cosas se están haciendo tarde, pero no es realmente cierto. En el H1N1 el brote fue en México. Claro. La epidemia era en México. Los casos se dispersaron en México. Aquí estamos hablando hasta ahorita, hasta el día de hoy, de puros casos importados. O sea, estamos en fase 1. Claro. Sin embargo, debemos entender el fenómeno que pasó en países como Italia, que se les pidió la sana distancia y la gente aprovechó esto para vacaciones. Y no lo acataron. Y no lo acataron. El problema de este virus es que, aunque es un virus potencialmente letal solo para los grupos etarios mayores, mayores de 70 años, puede afectar a cualquier grupo de población. Y el problema es la capacidad. Si tú haces una serie de medidas preventivas y estás preparado para contener, cuando venga la etapa 2, que es cuando se dispersa, no vas a saturar los servicios de salud. Claro. Si no estás preparado para ello, entonces se te van a disparar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Las terapias intensivas para el 17% de los pacientes que se van a poner malos. ¿Cuántos pacientes vamos a tener, doctor? Eso nadie lo puede saber, pero ayer estaba yo leyendo estimaciones y lo que se trata obviamente es de no ser alarmistas, pero vean lo que pasó en Italia en 2 días, ¿no? Estamos hablando de 4,000 casos en 2 días. También entendamos que esto afecta a los grupos de población que tienen enfermedades concomitantes. O sea, factores agravantes, además de la edad, son enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad. ¿Qué país del mundo tiene el número 1 de obesidad y diabetes? Nosotros. Ahora, ¿hay suficientes camas de terapia intensiva? Las terapias intensivas no están vacías hoy día. Claro. Hay pacientes críticos en muchos hospitales por otros padecimientos y van a llegar en oleada de repente los pacientes que se están incubando. Porque de que va a haber la fase 2 no hay ninguna duda, ya lo sabemos. 2 semanas, ¿verdad? Más o menos. Yo diría que 1 semana a 2 vamos a ver el punto crítico. En ese momento las medidas deben ser más estrictas para que no sean medidas de mitigación, sino de contención. Sí. Y la medida más eficaz es el aislamiento. Hoy, sin ser alarmista, en Europa, en España particularmente y en Italia, el control es estricto, no puede salir. Claro. La asistencia a los súpers, a todo esto. Me parece que no se han implementado por el modelo matemático que se está siguiendo y que tiene cierta lógica, porque todavía no tenemos casos que sean de alguien que vino de fuera y contaminó a alguien aquí, pero no tardamos. Claro. O sea, ¿estuvo mal lo de que se hayan dejado hacer eventos masivos, el Vive Latino y todo esto? ¿Estuvo mal? Estábamos todavía a tiempo, podría yo decir. O sea todavía sabiendo que todavía no brincamos la fase 1. Si hubiéramos ya estado en fase 2, definitivamente se hubieran cancelado. Como se hubiera cancelado los cines, los teatros, no necesariamente eventos mayores a 5,000 personas, sino menores. Pero eso se sucede cuando es una fase 2. Aquí lo que ha hecho el gobierno es poner en una balanza el costo económico de interrumpir antes y después, pero lo que yo creo es que vamos a tener que tener mucha conciencia de en un momento dado el costo va a ser mucho más alto si se enferma la gente masivamente. Claro. Ahora, en la época que tú nos estás comentando, doctor, del famoso H1N1, las medidas de contención o las medidas de distanciamiento social, por ejemplo, en los restaurantes, era dejar un buen trecho entre las mesas, que de todos no estaban vacíos, ¿no? La gente pues no le quería apostar, pero esas eran parte de las medidas. El reducir, por ejemplo, los aforos en muchos lugares, ¿eso se volverá, lo vamos a ver otra vez? Yo diría que es el punto fundamental. Acuérdense que es una situación diferente. En aquella época nosotros fuimos el país que empezó con este brote. Claro. Entonces era un brote masivo, ¿no? Estamos hablando de muchísimos casos, estamos hablando de más de 1,000 muertos, pero el gobierno tomó acciones muy oportunas y hubo una gran coordinación entre el gobierno federal y local, los secretarios de salud federales y estatales, y obviamente la difusión. En este momento lo que es muy importante es que la gente entienda, las personas entiendan que aunque no hemos entrado en la fase 2, mientras más medidas de contención hagamos, vamos a lograr que menos casos se dispersen. Y te voy a explicar por qué. Si tú te bajas de un avión y la sala de
de los aeropuertos está saturada y vienen potenciales contaminantes, muchos de estos pacientes van a pasar asintomáticos o con un cuadro clínico leve que parece un catarro. Y ni cuenta se van a haber dado. No tenemos la capacidad para hacer la prueba diagnóstica, que hay que decirlo, es una prueba que se llama PCR. Es una prueba que se hace en varios centros del país y ya se hace en 9 centros privados en este momento, 3 hospitales privados y otros más. Y se está tratando de dar una idoneidad a todos ellos para que pudiéramos ayudar en el diagnóstico. No se trata de hacerle popularidad o de promocionar esto, simplemente es todos por un bien común. Claro. ¿Hay suficientes pruebas, doctor? No, no lo hay. Ese es el problema. Por eso en este momento se hace un triage, que es una selección. Tú hablas y dices, tengo tales síntomas, y en este momento, como estamos en fase 1, esto es muy importante que la gente lo entienda, como estamos en fase 1, todos los casos son importados. Claro. Entonces, el criterio para decidir quién sí y quién no depende de si tuvo contacto con alguien confirmado, si ha estado en los países que hemos platicado en los últimos 14 días, y si tiene sintomatología. Claro. ¿Cuáles son los signos fundamentales? Tos seca, irritación de garganta, fiebre y falta de aire. Esos son los criterios importantes. Ayer, por ejemplo, recibí una llamada. Hace poco tuve la fortuna de estar con ustedes también en otro de los noticieros y les comentaba que tuve la posibilidad de atender al paciente número 7. Y este paciente estaba en Boston. Viajó y me llamó y me dijo que tenía los síntomas. Le pregunté, ¿dónde estuviste? Y me dijo, estuve en un meeting en Boston. Le dije, pregunta si hay algún caso sospechoso de coronavirus entre los asistentes. Lo primero que hizo fue hablar para que se le hiciera la prueba, fueron a su domicilio. Ni siquiera lo vi yo. Como y eso voy a hablar ahorita, que es muy importante. Ni siquiera lo vi yo. A las 24 horas me habló y me dijo, tengo coronavirus. Se hizo un aislamiento de 14 días en su casa. Él sigue en aislamiento. Se iniciaron las medidas generales y el monitoreo con él ha sido diario. Sí. Y su evolución es un paciente de 49 años que está sano. Su evolución es la esperada. Está dentro del 70% de los pacientes que van a evolucionar prácticamente sin complicaciones. Se está recuperando. Se está recuperando. Ayer, por ejemplo, recibí una llamada y me decían, y además ya se hizo conocido, que un personaje del gobierno del Estado de México salió positivo sin tener síntomas. Esto es importante porque obviamente todavía no manifiesta la enfermedad, pero se hizo la prueba y salió positiva, y en ese momento todos sus contactos deben entrar en un protocolo de aislamiento. Claro. Pero ¿qué pasa con la mayoría de la gente que tiene un cuadro leve y que sigue sus actividades? Por eso era tan importante la suspensión de clases. A los niños les va muy poco mal. O sea, menores de 49 años tienen una mortalidad de 0.2%, y los niños menores de 10 años tienen prácticamente 0%. Claro. Pero eso no quiere decir que no sean sujetos de contagiar a las demás personas. Entonces, si empiezan a aparecer brotes, como va a suceder en los próximos 15 días, lo que queremos es precisamente aclarar la curva y que no haya un evento masivo de contagios que saturen los servicios de salud. Doctor, si yo me siento mal en este momento, tengo algunos de los síntomas, ¿qué es lo que debo de hacer? Esto es importantísimo. Lo primero es, si tienes alguna sospecha de que tienes coronavirus, de que estuviste de viaje, de que estuviste en contacto con alguien, no vayas al hospital, no vayas con tu médico. Háblale a tu médico y dile tus síntomas, porque si no, esto es algo que va a pasar y es muy delicado. El personal médico que trabaja, por ejemplo, en mi caso, en la consulta privada, no tiene un equipo ni los medios para tratar a un paciente potencialmente infectado en el consultorio. El manejo del paciente con coronavirus es un manejo estricto de aislamiento con un protocolo de seguridad muy importante. Entonces, estos pacientes no deben llegar al consultorio. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Porque entendamos que son 70% con un cuadro leve o asintomático y que lo que se les va a pedir es que se aíslen en su casa y que se les den algún medicamento según el caso en particular. Y ahorita, además de todo, si no estás en el grupo de que viajaste a alguno de los países o tuviste contacto con alguien, no te van a hacer la prueba. Ahorita todo el mundo, todos los médicos recibimos, podría decir que cientos de llamadas diario de toda la gente que está espantada o que estuvo en países europeos. Si no tienes tos,
Si no tienes fiebre, dolor de garganta, cuerpo cortado, molestias articulares y falta de aire, habla con tu médico y él te va a decir qué hacer, pero tienes que aislarte. Claro. Ahora, no tenemos la suficiente capacidad para hacerle a todo mundo que sospechemos una prueba que se llama PCR. Entonces, esta prueba se reserva a los que son francamente sugestivos, que cumplen estos criterios. ¿Cómo se trata a un paciente de coronavirus? ¿Qué medicina se les da? Las primeras, ya también hay un protocolo bien establecido, esto es muy importante. La primera parte se trata como cualquier infección respiratoria. Acuérdense que los virus no se curan con antibióticos, con medidas generales. Medicamentos que ayudan a favorecer las secreciones, algunos medicamentos que mejoran un poquito la capacidad respiratoria. ¿Corticoides y esas cosas? Hay un criterio ahí controversial, los corticoides no. Por ejemplo, hay artículos que hablan de que tampoco el ibuprofeno, que es uno de los medicamentos antipiréticos más usados. Entonces, primero, no automedicarse. Segundo, hablarle a su médico. Tercero, quiero insistir nuevamente, no asistir a los consultorios si tienes una sospecha. Claro. Hablas con tu médico. Si vas al consultorio, pones en riesgo al personal médico, a los pacientes que están en ese consultorio y a toda la gente con la que puedas tener contacto. Claro. Ya si se sienten mal, Si hay que ir a urgencias. mal, hay que ir a urgencias, exacto. Hay que ir a urgencias de los hospitales del sector salud. Simplemente en la Ciudad de México hay más de 10 hospitales. O acceder a urgencias de alguno de estos hospitales privados que ya están certificados, avalados, para que se les haga una prueba que se llama PCR, que el resultado no es inmediato. Hasta 72 horas están tardando, ¿no? Se va corriendo, es una prueba en tiempo real, se toma una muestra de la nariz y la garganta, incluso a veces de las secreciones bronquiales, y en 24 horas más o menos tenemos un resultado. A la par se hace una prueba de influenza para descartar por lo que habíamos platicado. Y si el paciente no se está complicando, que el dato de complicación es falta de aire, dificultad respiratoria, ese es un signo de alarma. Ese sí. Ese sí, te vas a urgencias de un hospital. Y ahí, es más, muchos hospitales ya tienen un protocolo bien establecido, un área diferente para que los pacientes sospechosos no entren con el grueso de la población y la puedan contagiar. Claro. En los hospitales te hacen una evaluación, te hacen la prueba y te dan un tríptico con información de qué va a pasar mientras tienes el resultado. En caso de que este paciente sea positivo, debe caer en aislamiento 14 días y todos los contactos cercanos también. Claro. Para estarlo, se considera pacientes sospechosos. Si el paciente no desarrolla datos importantes como fiebre, como cambio en el moco, en la calidad del moco, como dificultad respiratoria, va a evolucionar bien. Claro. Pero si no, este paciente pudiera ser necesario internarse. Claro. Las medidas, otra vez reiterarle a la gente, lo más importante, lavarse las manos todo el tiempo. Lavarse obsesivamente las manos. Recordemos que la saliva puede durar en las manos bastante tiempo. Entonces, lavarse las manos antes, después, todo el tiempo, de manera obsesiva, no tocarse la cara, no tallarse los ojos. ¿El tapabocas sirve? El cubrebocas es más importante cuando uno está enfermo, para no contagiar a los demás, pero es una medida que se ha satanizado porque se ha exagerado. Realmente el cubrebocas, cuando estás demasiado cerca o vas a subirte, por ejemplo, al transporte público, ¿no? Claro. Imagínense ustedes una mañana en hora pico en el metro con alguien tosiendo, ¿no? ¿Dónde está la sana distancia? Oye, comer ajo, porque también es una de las cosas que dijeron. Ni el ajo, ni la vitamina C, ni nada de esto. Hay una serie de medicamentos que se dan según la etapa. ¿Sí? Hay algunos antivirales, hay algunos medicamentos que se están probando, pero recordemos que es un virus nuevo. Claro. Todos los seres humanos somos susceptibles. No hay una vacuna. Ningún ser humano tiene anticuerpos contra este virus. Entonces, probablemente todos lo pudiéramos padecer. Claro. Pues, doctor Jorge Arturo Zavala, muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Te lo aprecio enormemente. Yo creo que ha sido muy útil para toda la gente el poderte escuchar a un especialista y que no hagan caso de verdad a lo que se pone en redes sociales, que está de muchos es tendiente a alarmarlos y no se trata de eso. Hay que tener cuidado, sí, pero no alarmarse, ¿no? Lo último que yo diría es, muchas gracias, lo último que yo diría es, aunque todavía no se han escalado a un punto más serio, pero va a suceder. Va a suceder en los próximos 15 días. De verdad, evitemos los eventos masivos, evitemos el saludo de mano, lavémonos las manos, ¿sí? Y sobre todo, si tienes síntomas sugestivos, habla con tu médico. Claro. No vayas al hospital, no vayas al consultorio, habla con tu médico y él te va a orientar cómo manejar el cuadro. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias. Es un placer. Te lo aprecio mucho.